Dios te bendiga, amado hermano y amigo, en esta tarde hermosa. Que la paz de Dios sea contigo. En este día quiero compartir contigo la palabra del Señor que más adelante vas a estar escuchando acerca del título de la gran pregunta. Esta palabra acerca del carcelero de Filipos, donde nos muestra qué debemos hacer para ser salvos. Dios quiere mostrarte en el día de hoy a través de esta predicación que Dios te ama y Dios quiere entrar a tu vida. Simplemente tienes que dejar que entre a tu corazón, abrir las puertas de tu corazón para que pueda entrar y darte nueva vida. Así que queremos que tú puedas estar atento a la voz de Dios en el día de hoy y lo que Dios va a decirte, lo que Dios quiere compartir contigo en este hermoso día a través de este mensaje de la experiencia del apóstol Pablo y Silas cuando estuvieron presos, la importancia de nosotros dar un buen testimonio donde quiera que estemos y sobre todas las cosas que Dios siempre está llamando a nuestra puerta, a nuestro corazón, pero de nuestra parte, la parte que tenemos que hacer nosotros es abrirle para que Él pueda entrar. Si tú no le abres, Él no entra, no porque no pueda, sino simplemente porque Él respeta nuestra decisión. Así que en este día te invitamos a que tú puedas prestar atención a lo que el Señor quiere decirte en este día y puedas tomar la decisión de que Él pueda entrar a tu corazón. Así que Dios te bendiga y esperamos que esta palabra sea de bendición para ti. Dios te guarde. Amén, gloria al Señor. Así que Dios les siga bendiciendo, amados hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Este es el día que el Señor nos ha regalado. Por tanto, nuestra actitud, como dice la palabra del Señor, es de alegría y de gozo, que podamos alegrarnos y gozarnos en Él. Así que en esta preciosa mañana damos gracias al Señor por este tiempo lindo y hermoso que hemos tenido y por este tiempo donde vamos a estar recibiendo palabra del Señor. Ahora es el momento de Dios hablar a nuestras vidas, del Señor ministrar a nuestros corazones. Ahorita usted y yo estábamos ministrando al Señor a través de nuestras oraciones, de nuestras alabanzas. Ahora le toca al Señor ministrar nuestras vidas. Así que, amado, es importante entonces que tú y yo tengamos esa disposición en toda nuestra vida, nuestro ser, de estar preparados para recibir lo que el Señor tiene para usted, para mí. Así que en este día quiero invitarles entonces que busquemos la palabra del Señor que estaremos utilizando como base para nuestro sermón del día de hoy, la cual la encontramos en el libro de los Hechos. Este es un pasaje también conocido, se ha predicado muchas veces sobre este pasaje, pero como es palabra de Dios, siempre Dios tiene algo nuevo para decirnos, amado. Así que es en el libro de los Hechos, capítulo 16, los versos 25 al 34. Hechos 16, versos 25 al 34. La porción que quiero utilizar como base para el sermón del día de hoy. Hechos capítulo 16, versos 25 al 34. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hechos capítulo 16, versos 25 al 34. Amén. Lo tenemos todo. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos
a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Que el Señor bendiga esa palabra, amado. Puede tomar su lugar. Gloria al Señor, una palabra hermosa. Como indiqué, es una palabra conocida. Es un pasaje conocido y que hemos escuchado muchas predicaciones de ella, pero que esa es la grandeza de nuestro Dios y de la palabra de Dios. Esa es la grandeza, que es, dice la palabra, es viva, es eficaz. Por tanto, algo nuevo Dios tiene para ti, para mí hoy, en el día de hoy, a través de esta poderosa palabra. Y a través de esta palabra o de este pasaje bíblico, yo he titulado el sermón para el día de hoy, La Gran Pregunta. Ese es el título del sermón hoy. La Gran Pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Vamos a ver, ¿verdad? ¿Cuál es esa pregunta? Obviamente, amados hermanos, yo comencé tomando el pasaje del verso 25 en adelante hasta el verso 34. Pero el contexto amplio de lo que yo quiero hablarle, compartir con ustedes hoy, que he titulado, como dije, La Gran Pregunta, el contexto amplio del pasaje es desde el verso número 1, ¿ok? Hasta el verso 40, o sea, todo ese capítulo. Ese es el contexto de este pasaje o de lo que yo voy a estar hablando hoy. Y si usted observa, como indiqué, que yo comienzo en el verso 25, que vemos entonces a Pablo y a Silas estando presos en una cárcel. Pero obviamente en el capítulo 16, en el contexto, antes de suceder eso, Pablo y Silas estaban predicando la palabra del Señor, estaban siendo libres, estaban predicando la palabra de Dios, compartiendo el evangelio, lo que el Señor les había dado. Y producto de ese compartir la palabra de Dios, producto de predicar el evangelio, pues obviamente vino persecución a su vida cuando una muchacha endemoniada empezó a gritarle, aunque estaba diciendo una gran verdad. Estaba diciendo que esos hombres, refiriéndose a Pablo y Silas, eran hombres de Dios que hablaban la palabra de Dios, hablaban la verdad, estaban diciendo la verdad. Pero esa mujer obviamente tenía un espíritu demoníaco, y Pablo, en que a la misma vez esa muchacha le hacía dinero, ¿verdad?, a su amo, ¿no? A quien la tenía controlada, le sacaba dinero bajo esa demonio, ¿no?, de adivinación y de decir las cosas. Pero Pablo, entendiendo eso, reprende al demonio. Obviamente se forma un alboroto, y entonces que toman presos a Pablo y Silas, y entonces lo llevan a la cárcel. Y aquí es que vemos entonces el contexto, ¿verdad?, de este pasaje que compartí con ustedes, verso 25. Ya Pablo y Silas, después de haber sido azotados, ¿ok?, entonces golpeados, metidos en el foso de la prisión más profunda, con los pies en el cepo, o sea, no se podían mover. Allí se encontraba Pablo y Silas. Entonces ahí es que comienza la historia que yo quiero compartir del verso 25, que dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. O sea, que no estaban cantando bajito. Pero, amados hermanos, estaban allí no porque estaban de vacaciones, estaban allí no porque todo el mundo les dio una gran bienvenida, de verdad que bueno que están aquí, vente, tenemos la suite 5 estrellas preparada para ustedes, venga, tenemos a mozos y sirvientes a disposición suya para que todo lo que ustedes pidan se lo vamos a dar. No estaban allí, amados, no estaban en eso, ¿verdad? Habían sido azotados, golpeados. Y entonces con las manos y los pies en el cepo, que estaba en una posición donde el cepo era un pedazo de madera donde metía las manos y se cerraba con un candado, ¿no? Y los pies de igual manera, o sea, usted no tenía movimiento ninguno, ¿ok? O sea que a pesar de los azotes, la golpiza que le habían dado, metidos en el foso o en la celda más profunda, entonces
después de esos golpes con el cepo, ¿a quién le dan ganas de cantar? Dígame, hermanos, ¿verdad que no? Mas sin embargo, dice ahí que en el texto que yo comienzo, que dice, pero a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos al Señor y los presos les oían. Y eso es bien importante que lo entendamos para buscar la respuesta a la gran pregunta. ¿Ok? Así que ese es el contexto. Entonces, debido a eso, que dice que cantaban himnos a Dios, los presos los oían. Dice la palabra entonces que vino de repente, sobrevino un terremoto que estremeció entonces la celda y se abrieron todas las celdas y todo el mundo quedó libre. Y obviamente dice ahí que el carcelero, al ver que los presos, él entendía que se habían ido a correr, porque imagínese que usted está preso, hermano, y de momento se abren las puertas. ¿Qué usted va a hacer? No me voy a quedar aquí. Deja que venga el guardia para quedarme aquí. ¿Qué usted piensa? A huir crispín, para abajo que voy. Cógeme si puede. ¿Verdad? Usted va a correr. Pero entonces al carcelero pensar que todos se habían ido, dice ahí entonces la palabra, que él decide matarse, porque obviamente o se mataba a él o lo mataban. Porque simplemente cuando viniese entonces los superiores y pidieran, ¿verdad?, el informe al carcelero, al ver que se le fugaron todos, lo iban a matar a él, era responsabilidad. Por eso es que se iba a matar. Pero fíjese, amado, lo que hace la diferencia a un cristiano. Un cristiano hace una gran diferencia donde estemos, amados hermanos. Por eso Jesús dijo que usted y yo somos la luz del mundo, amados hermanos. Qué bendición cuando hay un cristiano en un lugar de trabajo. Qué bendición cuando hay un cristiano en la familia. Sabe que por la misericordia de Dios, por ese cristiano en la familia, Dios alcanza y tiene misericordia de toda la familia. Esa es la gran bendición de un cristiano en la familia, amados hermanos. Porque dice allí que al ver Pablo entonces que el carcelero se va a matar, grita y dice: no te lo hagas, estamos todos aquí. Óigame, hermano, ¿qué clase de influencia estaba haciendo Pablo en aquel lugar con todos los presos de que ni uno se fue? ¿Pero qué hacía Pablo? Orando y cantando himnos al Señor. Y dice ahí que los presos los oían. Estaba dando testimonio, hermanos. Qué importante, ¿verdad? Por eso los presos no se fue ninguno. Y entonces Pablo, el carcelero, al ver que ninguno se había ido y que el carcelero también había escuchado minutos antes a Pablo y Silas, en vez de quejarse, adorar y bendecir al Señor, entonces que lo lleva a hacer la gran pregunta. Y le dice en ese verso 30, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Wow, hermano, gloria al Señor. ¿Y qué muestra entonces esta pregunta que le hace el carcelero? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué muestra en primer lugar esta pregunta? Pues primero, amado, muestra que la salvación, listen to me very carefully, okay? La salvación no es por herencia. ¿Usted escuchó eso? No es por herencia. Tic, 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 tic. No es por herencia. Eso es lo primero que muestra esta pregunta, amado. La salvación no es por herencia. O sea, yo no puedo heredarle mi salvación a mis hijos. No, ni mis padres heredaron la salvación de ellos a mí, amados hermanos. No, la salvación es individual. Eso es lo primero que muestra esta gran pregunta que hace el carcelero a Pablo y Silas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Así que la salvación no es por herencia. Ahora, ¿qué motivó a este carcelero a hacer esta pregunta? O sea, ¿por qué hizo esta pregunta?
Óigame, amados hermanos, la respuesta la tenemos en los versos 23 al 25. Que yo no leí el 23 y 24 porque, como dije, empecé en el 25, pero si usted lo busca en su Biblia rapidito, dice, verso 23 al 25, dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y el 25 que leímos: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Así que, ¿por qué el carcelero hizo esta pregunta? Simplemente porque Pablo y Silas le estaban dando un testimonio de lo que es un cristiano. ¿Usted escuchó eso, amado? Sí, porque ahí hay algo más adelante que vamos a hablar, una promesa. Pero muchas veces nosotros creemos que esa promesa se da así porque sí. Pablo y Silas, en vez de estar renegando, en vez de estar peleando, en vez de estar protestando, cuando llegaron a la cárcel, ¿verdad? Dijeron: esta almohada está muy dura, cámbiamela a una de plumas de ganso, que sea suavecita. En vez de estar quejándose, en vez de estar cuestionándole a Dios. Hermanos, porque cuando a nosotros nos pisan el callo, ¿a quién es el primero que cuestionamos? Señor, ¿pero por qué? ¿Verdad que sí, amado? Pablo y Silas tenían razón de cuestionarle a Dios. ¿Por qué? Porque, como indiqué en los versos anteriores, el contexto amplio del pasaje dice que Pablo y Silas simplemente lo que estaban haciendo era la voluntad de Dios, predicando, amado. Y mira lo que les ocurre. Tenían razón para cuestionarle a Dios, ¿verdad que sí? Y de echarle la culpa a Dios. Nos dejaste solos, Señor. Mira, por supuestamente hacer tu voluntad, mira lo que nos toca ahora. Nos azotan, nos meten en el calabozo de más adentro, nos ponen los pies en el cepo, o sea, nos apresan, y ahora nos maltratan. Señor, ¿dónde tú estás? Mas sin embargo dice que Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios. ¿Qué clase de testimonio, amado? Eso motivó a que el carcelero escuchara, además de los presos, y pensara y entendiera: caramba, estos hombres son diferentes a todos estos que están aquí. Porque posiblemente todos estos que están aquí, cuando entraron protestando, y todavía están protestando y peleando y maldiciendo y diciendo cosas, mas sin embargo, y quejándose. Mas sin embargo, esto, en vez de quejarse, en vez de maldecir, lo que están haciendo es alabando a Dios. Óigame, son gente diferente. Algo tiene que es diferente y que yo quiero también tener. Por eso es que le motiva, amados hermanos, a hacer la pregunta. Y más todavía cuando sucede entonces el terremoto, ve que en vez de salir corriendo, cada uno se quedan allí. Oiga, amados hermanos, qué clase de testimonio, ¿verdad? Lo que estamos llamados usted y yo, amados hermanos, como hijos de Dios. Donde quiera que usted y yo nos paremos, cuando decimos somos cristianos, no estamos diciendo cualquier cosa, amado hermano. Estamos diciendo una gran palabra, amado hermano, de mucho peso y de mucha importancia, amado. Porque donde quiera que usted y yo nos paremos, tenemos que hacer la diferencia, amado hermano. Eso fue lo que hizo Pablo y Silas. En vez de quejarse, gritar, pelear, maldecir, correr, cuando se abrieron las puertas, se quedaron allí y estaban alabando y bendiciendo al Señor, amado. Eso motivó tanto al carcelero que, amado, hizo la pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Gloria al Señor. Así que, amado, ¿qué muestra entonces al hacer esta pregunta? ¿Qué muestra el carcelero con esta pregunta? Primero, amado, el carcelero muestra que conoce la importancia de la salvación. Conoce la importancia de la salvación, amado. Hay gente que piensa que la vida es aquí y cuando me muera se acabó todo. ¿Verdad que hay gente que piensa así?
Hago y deshago. Que la última la paga el diablo. Si se quejáis. Hago y deshago. Porque piensan que una vez me he muerto, para el hoyo y se acabó. Nos olvidamos, para que me puedan entender bien, ¿verdad? Hay un término obviamente teológico, pero vamos a decirlo de en arroz y habichuela. Cuando hay gente que no cree que hay un más allá. Para que me entiendan, ¿verdad? Porque como le dije, piensan que me morí, me entierren y yo no sé qué, yo no me quedaré volando por ahí, sí, qué sé yo no sé. Nos olvidamos que, por eso el carcelero, le estoy diciendo qué muestra ahora el carcelero con esta pregunta, porque parece una pregunta sencilla y tonta, ¿verdad? ¿Qué debo para ser salvo? Pues correr para que no te cojan. Le podía decir Pablo, ¿verdad? O pensamos, no, pero ¿qué muestra? Primero, que conoce la importancia de la salvación, porque si hoy nos toca a ti y a mí partir de este mundo, ¿a dónde vamos a pasar la eternidad? Hermanos, ¿tú estás seguro dónde tú vas a pasar tu eternidad? Porque para un lugar vas a ir, ¿sabes? Sea para la derecha o para la izquierda, yo no sé si ahí habrán letreros. To the right, no, to the left, to the hell. To the right, to the glory. Y ahora, ¿para dónde cojo? A algún lugar vamos a ir, ¿verdad que sí, hermanos? Y no porque lo diga yo, la Biblia dice. Y es la importancia, amado, de entender y conocer la importancia de la salvación. La Biblia dice que cuando tú y yo fuimos creados por Dios, la Biblia dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Pero antes de ser un ser viviente, era simplemente un muñeco. ¿Qué lo hizo diferente? Que dice la palabra que Dios sopló aliento de vida. Y dice la palabra, y vino a ser el hombre un ser viviente. Dios puso algo en ti y en mí que le pertenece a Él, amado. Por eso la Biblia dice que cuando morimos volvemos al polvo, pero el espíritu tiene que volver a quien lo dio. Oye, mi hermano, entonces hay que comprender que después que nos morimos no se acaba la vida, amado hermano. Hay un más allá. Y es la importancia de entender hacia dónde usted y yo vamos, amado. Conocer la importancia de la salvación. Yo soy salvo ahora porque reconocí a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Y sé que me ha perdonado, y por su sacrificio en la cruz y su resurrección, hoy yo sé que si yo me muero, estaré con Él por la eternidad. Eso es conocer la importancia de la salvación, amados hermanos. Pero eso hay que hacerlo aquí, mientras estamos en vida. Porque ¿qué puede hacer un muerto? Dígame. Ya no, usted no puede hacer nada por él. Si se fue, se fue. Y como se fue, se fue. Eso de prender y hacer. No hay break. Si se fue, como se fue, se fue. Por eso es la importancia. ¿Se acuerda que dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis que el Señor está aquí, ahora está aquí, tocando a la puerta? Está diciendo que si está tocando, la importancia de hacerlo en vida, amado. Con conciencia, abro mi corazón, abro mi puerta y entra Él, y Él va a cenar conmigo y yo con Él. Eso es conocer la importancia de la salvación, amados. Hoy tú y yo estamos aquí, ahora. Posiblemente a las 6 de la tarde. Pensamos, tenemos planes de hacer, pero posiblemente, amados hermanos, hoy sea el último día que usted me vea. Hoy yo lo veo a usted. Pero yo estoy seguro que si es el último día que yo lo veo a usted, yo sé para dónde voy, amado. Yo tengo seguridad de mi salvación. Y no porque me los enseñaron mis padres, sino porque, como dijimos, cuando el carcelero hace la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Primero, amado, que entender de que la salvación no es por herencia, sino porque yo decidí en un momento dado de mi vida entregar mi corazón a Cristo. Y por lo tanto ya yo tengo en mi vida seguridad
de salvación. Y el carcelero muestra con esta pregunta que conoce que es importante entender lo que es la salvación, amado. ¿Qué muestra también el carcelero con esta pregunta? Él sabe que él tiene que hacer algo. Porque ¿cuál es la pregunta? Señores, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo yo hacer para ser salvo? Quiere decir, amado, que usted y yo tenemos que hacer algo. Lo más importante y lo más fuerte ya Cristo lo hizo, que fue morir por nosotros en la cruz. Ninguno de nosotros, amado, podía pagar el precio de la salvación. Nadie, ninguno. Por eso la salvación es gratis. No porque no cueste nada y no valga nada. Es porque nadie la puede pagar. Y por eso la da gratis el Señor. Porque ya el pago que se merecía, Él lo hizo en la cruz. Pero te toca a ti y a mí hacer algo. ¿Y cuál es? Abrir nuestra puerta. Eso no lo va a hacer el Señor por ti. Eso lo tengo que hacer yo. Abrir la puerta de mi corazón y dejar que Él entre a mi corazón. Por eso el carcelero dice: ¿qué debo, señores, qué debo hacer yo para ser salvo? Así que hay una parte que ya Cristo la hizo, pero hay una parte que nos toca a usted y a mí, amado, y es sencilla: abrir nuestro corazón, abrir la puerta de nuestro corazón. Porque como le dije, la Biblia dice en Apocalipsis que el Señor está ahí tocando la puerta. Tocando. Si tú y yo abrimos, Él entra. Si no abrimos, Él respeta. En una ocasión yo fui a visitar un enfermo allá en Puerto Rico, de un hijo de una hermana, miembro de nuestra iglesia allá en Puerto Rico, y estaba bastante malito, tenía una situación en su hígado, producto, ¿verdad?, de su vida como la llevó, ¿no? Y recuerdo que ella me pidió que por favor lo fuera a visitar el Hospital Auxilio Mutuo en Puerto Rico, en Atorrey. Y yo le dije, claro que sí, voy a verlo. Y llegué al hospital y yo obviamente siempre, ¿verdad? Toco antes de entrar, ¿verdad? De cortesía, ¿no? Y hay que ser así, ¿no? Y la puerta estaba cerrada, toco y oigo de adentro que me dicen, sí, puede entrar. Entré, estaba el muchacho en la camilla, estaba consciente, muy alerta, y estaba su tío con él, visitándole. Yo me presento, no conozco al tío, yo lo conocía al muchacho porque él había visitado la iglesia varias veces. No conozco al tío, es la primera vez que yo lo conocí allí a él. Y obviamente hablando con él brevemente, ¿verdad? Porque usted sabe, tenemos que entender que las visitas en los hospitales tienen que ser cortas, no podemos, porque el enfermo tiene que descansar. Pues obviamente yo voy al grano en un momento dado y le presento el plan de salvación y se lo presento y le dije, tú sabes que tú escuchaste cuando yo iba a entrar aquí, yo toqué la puerta de esta habitación, ¿verdad? Tú escuchaste, sí, pastor. Pues así mismo el Señor está tocando tu corazón. Y tú sabes, y tú viste que cuando alguien de aquí adentro dijo, entre, fue que yo abrí la puerta y entré. Esperé que alguien me diera el permiso para entrar. Tú lo entiendes, ¿verdad? Así están pidiendo que el Señor Jesús está pidiendo que entrar a tu corazón. Pero tú tienes que abrir la puerta de tu corazón para dejarlo entrar. ¿Quieres abrirla en este día? ¿Sabes qué? Me dijo que no. Me dijo que no. Increíble, hermanos. Estando en una condición donde los médicos le habían dicho que realmente su vida está en peligro, hermanos. Pero me dijo que no. Pero ¿sabe qué? El tío que estaba al lado me estaba escuchando todo lo que yo estaba hablando con él. Y me dijo estas palabras. Pastor, ¿sabe qué? Mi sobrino no quiere abrir la puerta de su corazón, pero yo quiero abrir mi puerta. Y yo quiero aceptar a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Yo quiero dejarlo entrar hoy. Y ahora, esa es la oración de fe por ese tío que yo conocí en aquel día, hermano. Pero mire cómo Dios es tan perfecto y Dios llega a tiempo. Ese tío, ellos son de la familia Calo, allí en Carolina.
ese tío días después, como unas semanas o 2 semanas máximo, le matan un hijo, un muchacho cristiano, consagrado al Señor, hermanos. Producto él era barbero y había despedido un muchacho que era irresponsable, lo había despedido, y ese muchacho, ex empleado del, vino en venganza y esperó cuando él, ¿cómo se llamaba? ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba ese muchacho? El muchacho, Pirito, ¿no era? Pirito. Le decían Pirito, un muchacho, hermano. Bueno, Samuel lo conocía bien porque Samuel también iba a esa iglesia donde él se congrega. Un muchacho, hermano, con un testimonio consagrado, pero un muchacho, obviamente que tenemos seguridad que está con el Señor, pero mire cómo muere, trágico. Donde el excompañero lo espera al salir, que él está cerrando la barbería con sus niños pequeños, y ahí le dispara, amados hermanos, frente a sus niños. Muere trágico. Pero semanas antes, este hermano, el papá de este muchacho, había aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y yo quisiera que usted hubiese estado allí, amado, en el velorio, en el proceso, ¿verdad? Cómo Dios fortaleció a aquel hombre. Que él se paró en medio del funeral y dijo unas palabras, amados hermanos, que todo el que estaba allí tenía que entender: realmente ese hombre tiene a Dios en su corazón. Y todo eso pasó, ¿por qué? Porque semanas antes él le había abierto su corazón a Cristo. Qué maravilloso es tener a Dios en nuestro corazón, hermanos. No es que las cosas no nos van a salir todo siempre bien, no es que no van a venir las tristezas, las dificultades, pero en medio de la dificultad Dios te va a dar fortaleza, amado. Y esto yo te lo estoy diciendo porque lo he vivido, amado, no solamente personal, sino que lo viví de cerca con este hermano, amados hermanos, ante la muerte de su hijo tan trágico. ¿Cómo Dios le fortaleció? Porque él decidió abrir su corazón, la puerta de su corazón, para dejar entrar a Cristo en su vida, amado. Eso es reconocer la importancia de la salvación, y lo que yo debo hacer es abrir la puerta de mi corazón, amado. Así que el carcelero pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y lo motivó porque Pablo y Silas le habían dado testimonio de que servir a Dios es bueno, amado. Amén. Sí, porque muchas veces nuestra familia lo que escucha de nosotros, siendo cristianos, es quejas. Quejas. Y el impacto que estamos dando a nuestra familia es que Dios es malo. ¿Usted cree que se van a motivar a buscar de Dios? ¿Verdad que no? Pero Pablo y Silas, en vez de quejarse, renegar contra Dios, estaban adorándole. Y eso impulsó a que estos hombres dijeran: señores, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Gloria al Señor Jesús. Y Pablo entonces y Silas le dieron respuesta a esa pregunta. Y dice el verso 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo. Sencillo, ¿verdad que sí? Cree en el Señor Jesucristo. Óigame, amados hermanos, yo a veces me pregunto: Dios mío, pero es que nosotros los cristianos, qué difícil se le hacemos a la gente de venir a Dios. ¿Verdad que sí, amado? Óigame, le ponemos tantas: no, pues tienes que dejar esto. Porque yo me acuerdo otra experiencia que yo tuve. Esto fue en una actividad de jóvenes allá en Puerto Rico, en mi iglesia. Hicimos un llamado en un momento dado y pasaron varios jóvenes. Pasó una muchacha que era rockera. Heavy metal, ¿sabes? Rockera. Y yo me acuerdo que pasó y se arrodilló. Y pasó un hermano de nuestra iglesia que lo conocía bien a ella, ¿verdad? Era bastante joven también, que vivía por ahí por la comunidad, y se acercó donde ella y oró por ella, ¿verdad? Y cuando hicimos la oración, ¿verdad?, de confesión y todo eso. Y cuando la joven se levantó, pues él la abrazó. Y esto se lo digo, pues yo estaba allí, hermano, yo estaba allí pegado, con mi oreja grande así, pegada.
Y el muchacho de la iglesia le dice, ¿sabes qué? Ahora no puedes escuchar música rock. Ahora tienes que buscar de Dios. Ahora sí es verdad que no te puedes vestir así. Mire qué ánimo le dio, hermanos. Usted se está dando cuenta, amado, por qué yo le digo que nosotros hacemos tan difícil a la gente para que venga de Dios. ¿Cuál fue la respuesta a la pregunta del carcelero? ¿Cree en el Señor Jesucristo? No le dijo, no, tienes que dejar ahora esto, tienes que hacer esto y aquello, tienes que peinarte ahora de esta manera, parladito. Porque si te haces el punk, eso no es de Dios, el punk no es de Dios, porque vas a parecer una iguana, ¿verdad? No. Porque ahora no te puedes ponerle X ropas, X qué sé yo, tantas cosas, amados, que nos inventamos tristemente para hacérselo tan difícil a la gente que venga al Señor. Aquí Pablo y Silas simplemente le dice, cree en el Señor Jesucristo. Ahora, amados hermanos, tenemos que entender lo que significa creerle a Dios. Porque usted le pregunta a toda gente en la calle, ¿tú crees en Dios? Todo el mundo te dice que sí, ¿verdad que sí? Todo el mundo que usted le va a preguntar en la calle, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Pero ¿qué significa entonces creerle a Dios? ¿Qué es lo que quiso decirle Pablo y Silas ante la pregunta del carcelero? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Es tener fe. Ese creerle a Dios es tener fe en el Señor y entregarse a Él. O sea, le vamos a confiar toda nuestra vida. Eso es creerle a Dios. Por eso, amado, todo aquel que está dispuesto a hacer eso, de creer en Dios, es decirle, Señor, pongo mi confianza en ti y deposito toda mi vida en ti. Ahora tú eres mi Señor. Créame, Dios no le va a echar fuera. Dios le va a aceptar tal y como esté, amado hermano. Eso es lo simple que hay que hacer. Creer en el Señor es demostrarle, Señor, deposito mi vida en ti, confío en ti. Y como Dios mire esa actitud de tu corazón, Dios no la va a rechazar, amado, y Dios te va a bendecir, simple y llanamente. Y lo que falte ahora en adelante, las cosas que yo tenga que cambiar, como ahora Dios habita en mi corazón por medio de su Espíritu Santo, Él me va a cambiar, amados. Él, como es un Dios que habla, va a decirme aquellas cosas que yo tengo que dejar, que nadie tiene que decírmelas, amado hermano, porque ninguno de nosotros aquí somos el Espíritu Santo, amado hermano, ninguno. El Espíritu Santo, yo me puedo matar diciéndole a fulano, fulana, deja esto, deja aquello, deja esto y deja esto, y lo va a hacer con más ganas. Ahora, para darle cabeza al pastor, lo va a hacer con más ganas, para que me vea ahí. Porque ninguno somos el Espíritu Santo, pero como el Espíritu Santo primero que nada sabe entender al hombre, amado, y sabe cómo hablarle a ese hombre, por lo tanto va a darle convencimiento de que eso que tiene que dejar lo deja, amado hermano, sin ningún problema. Y nosotros como iglesia tenemos que entender esa verdad, amado hermano. Porque es que mucho daño hacemos, amado hermano, con gente que se quiere acercar al Señor y nosotros le ponemos una lista de allá acá de condiciones, amado. Cuando ya Cristo pagó, lo más difícil ya Cristo lo hizo, amado. Es simplemente depositar nuestra vida en Él, de decirle, Señor, confío en ti. Por eso entrego toda mi vida a ti, Señor. Y sé que tú, como mi Dios, sabes dirigirme, Señor. Eso es la respuesta que le dio Pablo y Silas. Cree en el Señor Jesucristo. Así que el creer en Jesucristo incluye entonces tres elementos. Primero, convencimiento pleno que Jesús es el Hijo de Dios y que por cuanto es el único Salvador, no hay nadie más que te pueda salvar, solamente Jesucristo. En Él es el único que tenemos salvación, amado. Nadie más. ¿Ok? Nadie. Porque el único que dio su vida, pagó el precio, fue Jesucristo. Por lo tanto es el único que puede traer salvación. Eso incluye creer en Jesucristo, amado, implica. Segundo, comunión con Cristo
Y esa comunión incluye entonces obediencia y entrega. Por eso ahora como yo soy del Señor, yo le obedezco y me entrego a Él, amado. Porque sé que todo lo que Él me va a pedir es por mi bien, amado hermano. Y tercero, absoluta confianza que Él perdona al que se arrepiente. Absoluta confianza que Él es un Dios perdonador, amado. Eso implica creer en Jesucristo. Y esa fue la respuesta que le dio Pablo, amado. No le dijo, bueno, pues tienes que ser al esto, conocer de la Biblia esto, y tienes que arrodillarte y coger de allá para acá, arrodillado, y entonces tienes que ahora, cuando tú termines eso, tienes que entonces cambiarte ahora esto. Y la lista no termina, eso, los restos, te lo digo cuando tú estés acá, entonces doy el resto. Es que, hermano, perdóneme que yo insista en esto, pero es que esa es la realidad hoy de la gente, hermano. ¿Por qué usted ve tanta gente en la calle rebelde? Porque le hemos presentado un plan de salvación que en vez de ser de bendición es hostigador, amado. Es una carga. No, amados hermanos, no. El evangelio que yo he conocido, y yo siempre digo, amados hermanos, que el Cristo que yo conozco en la palabra de Dios, el Cristo que me presenta los evangelios, es un Cristo siempre perdonador y de segundas oportunidades. ¿Verdad que sí, hermano? Es un Dios que restaura. Todo aquel que se quiera levantar, Él lo restaura, amado. Gloria al Señor. Pero nosotros, amado hermano, tristemente, en vez de también ser la mano de Dios, a veces nos empujamos más profundamente, amados hermanos. No, amado. El Señor quiere traer a nuestras vidas, amado, un conocimiento verdadero de lo que es servir a Dios. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que proclamar, amado. Que servir a Dios es bueno, amado. Es hermoso y es la mejor decisión que podemos hacer, amado. Por eso el carcelero tuvo que hacer esa pregunta, la gran pregunta. Y tercero, entonces vemos el resultado de esta pregunta, que hubo respuesta. ¿Cuál es el resultado que iba a alcanzar? Lo vemos en el verso 31 cuando dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y verdad que hay una y ahí. Quiere decir que es consecuencia de lo primero. Y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo. Óigame, hermano. Y la salvación es de manera inmediata, ¿sabes? Una vez tú entregas tu corazón, entregamos nuestro corazón a Cristo, la salvación es instantánea. ¿Ok? Por eso si nos morimos ahora, si yo recibo a Cristo ahora y yo me muero ahora, me voy con Él para el cielo. Es instantánea, amado. Por eso le dijo ahí: serás salvo tú y tu casa. Serás salvo ahora, tú. En la salvación se recibe de manera instantánea, amado. Gloria al Señor. Y la bendición de salvación, de esa salvación, es una bendición extendida. Por eso le dice ahí: tú y tu casa, refiriéndose a ti y tu familia. El deseo de Dios es que también nuestra familia sea salva, amado hermano. Ese es el anhelo, el propósito de Dios. Pero hay que entender algo, amados hermanos, que la promesa no significa que los familiares también habrán de ser salvos posteriormente por arte de magia. Porque yo le dije el primer punto, que qué significaba la pregunta del carcelero. Le dije que la salvación no es por herencia, ¿verdad que se lo dije? No, amado, y muchas veces nosotros pensamos que yo recibo al Señor y automáticamente mi familia también va a ser salva. Eso es lo que Dios quiere. Pero hay algo que tú y yo tenemos que hacer, amados. No significa que pueden salvarse por creer y ser salvo el jefe de familia. No, amado, porque nadie puede creer y salvarse por otro. No, amado, porque como le dije, la salvación no es por herencia. Por tanto, entonces, ¿qué significa y serás salvo tú y tu casa? Significa que los de su casa tendrán la misma oportunidad de salvación si, como el jefe de familia, ponen su fe en el Señor Jesucristo. Créeme, tendrán la salvación, amado hermano. Pero hay algo importante que tenemos que nosotros comprender y entender.
¿Se acuerda que comenzamos diciendo qué hacía Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel? Estaban cantando y orando al Señor, alabando al Señor, ¿verdad que sí? O sea, en otras palabras, estaban dando un buen testimonio. ¿Cómo es el testimonio nuestro en nuestros hogares con nuestros hijos? Hermanos, ¿cuántas veces en hogares tristemente se habla mal de la iglesia frente a los hijos, amado hermano? Y después le decimos, no, el domingo tienes que ir para la iglesia. Para esa iglesia que tú me acabas de decir que son chojos sinvergüenza, chojos hipócritas, salvajes. Para esa iglesia que tú me estás invitando. No, yo me quedo aquí. Este muchacho, pastor, está endemoniado. Mire, pastor, yo quiero que usted hable con él porque está rebelde. Con quien hay que hablar es con usted primero. Usted es el causante del que esté así, amado hermano. Tristemente, amado, nuestro testimonio con los nuestros, de nuestra familia, a veces no es el mejor, amado. Y por eso es que vemos nuestros hijos que se ponen rebeldes, que no quieren saber nada de Dios, porque tristemente lo que han visto de nosotros, el modelaje no ha sido el mejor, amado. La promesa de Dios es real. Si tú crees y tú recibes al Señor, también tu familia tendrá la oportunidad de recibir al Señor. Pero te toca a ti y a mí ahora dar un buen testimonio ante los nuestros, amados, ante nuestros hijos, que son los que comparten con nosotros día y día, ¿sabe, amado hermano? Porque los compañeros de trabajo comparten 8 horas con usted, o las amistades X tiempo, pero sus hijos, sus hijas, su familia cercana está con usted ahí 24 horas, amado, viéndole tal y como es usted, o como soy yo, amado hermano, sin maquillaje ninguno, en el sentido figurado, amado. Y yo le aseguro que cuando usted y yo damos buen testimonio, créame, amado, esa semilla que ha sido sembrada en nuestros hijos va a germinar, amados hermanos. Pero tenemos que procurar dar un buen testimonio. La promesa del Señor está ahí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y también tu familia. Tiene la oportunidad también de ser salvos. Así que confiemos, amado hermano. Si usted y yo hemos sido responsables ante Dios, confiemos que nuestros hijos también en un momento dado van a volver en sí y retornar a los pies del Señor, amado. Porque esta promesa es real, bendecido sea el Señor. Así que, amado, termino entonces en este día diciendo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fue la gran pregunta. Cuando aceptas a Jesús como tu Salvador, recibes lo siguiente. Primero recibes reconciliación. Romanos 5:11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y la reconciliación es la restauración. Hemos sido restaurados del pecado a la comunión con Dios. 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que recibimos en primer lugar reconciliación. Vamos a ser restaurados del pecado de separación de Dios, ahora en comunión con Dios. Qué bendición es recibir a Cristo, amado. Segundo, ¿qué recibes cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador? Justificación. Somos justificados ante Él. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la justificación es el acto benigno y judicial de Dios por el cual Él concede pleno perdón de toda culpa. Gloria al Señor. La remisión completa de la pena por los pecados cometidos y aceptación como justos de los que creen en Jesucristo y los reciben como Salvador y Señor. Eso es justificación, amado, y eso se recibe cuando tú y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Tercero, ¿qué recibimos? Regeneración, o sea, nueva criatura. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios nos hace nuevos, amados. Gloria al Señor. Un nuevo nacimiento.
Es aquella obra de gracia de Dios por la cual la naturaleza moral del creyente arrepentido es vivificada espiritualmente y recibe una vida distintivamente espiritual. Eso es regeneración, nueva criatura. Y por último, ¿qué recibimos de Dios cuando la aceptamos? Adopción. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es el acto benigno de Dios donde el creyente justificado y regenerado ahora se constituye en hijo de Dios. Qué bendición, amado. Ahora entonces yo soy hijo de Dios. Y si soy hijo, soy también coheredero de todas las promesas de Dios para sus hijos. Qué bendición hermosa entonces, amado, de recibir a Cristo como Señor y Salvador. En este día, amados hermanos, esa gran pregunta todavía queda en el tintero para muchas personas que se deben hacer esa pregunta. Pastor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Simplemente la respuesta ya la hemos dicho: cree en el Señor Jesucristo. Y creer en el Señor Jesucristo es simplemente decirle: Señor, ahora muero yo porque quiero hacer tu voluntad. Y yo sé que tú me vas a dirigir. Y como yo siempre digo, amados, tener a Jesucristo en nuestros corazones no es tener una religión. Porque el mundo está lleno de religión y la religión no cambia a nadie, amado. Tener a Cristo en el corazón es tener ahora una relación personal día a día. Y cuando tenemos esa relación personal día a día con Él, por cuanto la tenemos día a día, más lo estamos conociendo y más nos vamos a parecer a Él, amado hermano. Eso es recibir a Cristo como Señor y Salvador. Así que esa pregunta, amado, hoy todavía está en el tintero para muchas vidas, pero qué bueno que el Señor nos permite que usted pueda llegar aquí a su casa en este día y tú puedas escuchar que hay respuesta a esa gran pregunta. Y no solamente respuesta, hay bendición para todo aquel que lo recibe. No solamente para él personalmente de ser reconciliado, de ser justificado, de ser una nueva criatura y de ser adoptado ahora como hijo de Dios, sino también que será una bendición extendida para toda la familia. Así que en este día termino esta predicación, amado, haciendo ese llamado. Si hoy tú quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, como te dije, no es pertenecer a una religión, es simplemente dejar que Cristo sea el Señor de tu corazón. Recuerda que una de las cosas que decía el carcelero con esa pregunta es que él conocía la importancia de la salvación. Y hoy Dios nos ha traído para escuchar esta palabra. Abre tu corazón en este día. Simplemente si tú quieres aceptarlo. Ahí donde usted está, simplemente toda la iglesia quiero que esté con sus ojos cerrados orando al Señor. Ahí donde usted está, simplemente ahí donde usted está, levante su mano y vuelve la baja. Con ese levantar de su mano, usted está diciendo: Señor, entra a mi corazón. Amén, gloria al Señor. Habrá alguien más en este día, gloria al Señor, que le diga: Señor, quiero que entres a mi corazón. Quiero, Señor, hacer mi parte, que es abrir la puerta de mi corazón para que tú entres. Gloria al Señor. Habrá alguien más en este día, gloria al Señor, que quiera levantar su mano en señal de fe. Decirle: Señor, hoy quiero que tú entres a mi corazón. Amén. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Amén. Puede bajar su manita. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Él es bueno. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? No quiero cerrarse, darte esta oportunidad. Recuerda, amado, la importancia de la salvación. La vida no termina aquí, amado. Un día estaremos en su presencia. Pero para asegurarnos de estar en su presencia por la eternidad, hay que tomar la decisión en vida. Así que en este día, ¿habrá alguien más en este día, gloria al Señor, que quiera recibirlo? Amén. Dios te bendiga. Amén. Puedes bajar tu manita. Gloria al Señor. Gracias, mi Señor. Él es bueno, maravilloso y grande, poderoso. Gloria al Señor. Habrá alguien más y ya voy a cerrar, amado, pero quiero darte la oportunidad en este día que tú salgas hoy con la convicción de que si en mi último día, Señor, ya yo arreglé mi vida contigo. Y no es que vamos a ser perfectos, ¿sabe, amado? No es que cuando usted levanta su mano usted va ahora a salirle alitas porque va a ser angelito. No.
No, amado, vamos a tener dificultades y vamos a cometer errores, claro que sí. Pero la importancia ahora que no estamos solos, el Espíritu Santo está en nuestra vida y nos va a ayudar a levantarnos, amado hermano. Eso es lo que significa ese acto de fe. Así que ya voy cerrando. ¿Habrá alguien más para terminar, amado, que quiera levantar su mano y decir: Señor, quiero abrir mi corazón a ti? ¿Habrá alguien más? Y cierro llamado. Gloria al Señor, pero damos gloria a Dios por estas vidas que han levantado su mano en este día. Gloria al Señor. Así que vamos a orar. Yo quiero pedirle que la iglesia esté en pie, toda la iglesia, y que juntos vamos a decir esta oración para ayudar a nuestros hermanos que hicieron esta profesión de fe. Amén, gloria al Señor. Decimos todos: Señor Jesús, gracias te doy por tu sacrificio en la cruz. Hoy reconozco y acepto ese sacrificio en mi vida. Gracias, Señor, por la salvación y por el perdón de mis pecados. Porque sé que si ahora muero, Señor, iré contigo a morar por la eternidad. Gracias, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Pero gracias porque hoy soy salvo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele fuerte el aplauso al Señor. Gracias al Señor por estas vidas hermosas. Dios les bendiga. Adelante en el Señor. Aleluya. Y que puedan, amados hermanos, entender y comprender que esta es su gran familia ahora de la fe. Gloria al Señor, estamos aquí para servirle. Dios les bendiga, puede sentarse, amado. Aleluya.